Bienvenidos a un nuevo programa en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Gastón Gallo, quien creció entre olor a pólvora y pirotecnia y fue parte fundamental de la empresa de fuegos artificiales Júpiter. Pero su vida dio un giro de 180 grados y hoy es cofundador y director de Cacodelfia Studios, la prestigiosa productora que formó parte de la producción de Netflix El Eternauta. Acompáñenos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Bueno, aunque parezca que estamos sentados en el medio de algún planeta, estamos en un estudio en donde se graban grandes producciones, pero antes de que todo esto existiera, vos no hacías esto. Contame qué hacías antes de que Cacodelfia esté entre nosotros. Podemos decir que nace en la pandemia, ¿no? Pero ya existía como Cacodelfia desde el 2014, que hago mi primera aventura, digamos, audiovisual en formato de cine, ¿no? En la primera película Gato Negro, que la escribí, la dirigí, y a partir de ahí armamos Cacodelfia Casa de Cine como una empresa de equipamiento y de asistencia técnica al cine. Todavía no eran estudios, ¿no? Y yo venía de Júpiter Fuegos Artificiales, vamos. Había armado también toda la parte de espectáculos, recorrí el mundo haciendo espectáculos que también son audiovisuales, ¿no? Manejando en ese momento, en lugar de, como dicen, la luz y la sombra, eran los fuegos y, bueno, una narración, ¿no? Con música, bailarines, había de todo, ¿no? Si bien me crío de alguna manera en un negocio, ¿no? En aquel entonces era un negocio de golosinas, artículos de fiestas y demás, y la pirotecnia era algo que llevaba, como bien dice, en la sangre, algo que era muy apasionante y simpático para el festejo. Mucha gente dejaba de usarlo, entonces también desde el punto de vista empresarial sentía la necesidad de sin perder esa pasión por la belleza, la espectacularidad, tratar, como quien dice, de encontrar algo nuevo, y la tecnología siempre me apasionaba, porque en algo también como en los fuegos yo usaba mucha tecnología, ¿no? Pero yo nací en el año 2000, imagínate, en pleno auge de la empresa de pirotecnia, de Júpiter Fuegos Artificiales. Así que toda mi infancia por ese lado sí, fue mucho más ligada al el otro negocio de la pirotecnia, de ser el hijo de los dueños de Júpiter y demás. Y claro, hoy en día llegar a este lugar parece que estamos hablando de cosas completamente distintas, completamente, nada que ver, cómo terminaron en este lugar. Pero después, cuando te vamos relatando cómo fue el paso a paso, vos ya te vas imaginando y vas conectando, claro, pero de acá pasaron acá y después pasaron a otro lugar. Así que sí, yo verlo de afuera fui testigo también de todo ese camino. Bueno, mi viejo, como un montón de argentinos, ¿no? Fue siempre un luchador, ¿no? De un origen muy, muy humilde del interior, y se independiza, sale a vender a la calle golosinas, ¿no? Y inmediatamente se coloca como una especie de distribuidor que, bueno, mi mamá, cuando la conocí a mi mamá atendía el negocio. Nosotros nacimos ahí, en el barrio de Chacarita, y con mucha simpatía y orgullo, mi primer hogar y mi primer cuna, de alguna manera, era esa mercadería que mi viejo vendía, ¿no? Y entre ellas, ahí en la calle Álvarez Thomas, entre ellas había todo tipo de artículos de fiesta, siempre para un chico muy divertido, ¿no? Y entre esos artículos estaba la pirotecnia a fin de año, que era la que a mí más me apasionaba. Júpiter nace en los años 90, yo ya ahí ya tenía, digamos, 22 años por ahí, y no obstante eso, durante mi infancia, mi viejo distribuía pirotecnia de fábricas locales, ¿no? De otras marcas. Le había importado mercadería
sin marca, digamos, sin tener diseños, era otra calidad y demás. Y previamente a que yo me incorpore, digamos, a trabajar, existían, entre los artículos había uno de ellos que era un cohete, que inclusive lo fabricaba mi viejo, que ese cohete, que era un artículo entre toda una serie de otros artículos nacionales, se llamaba Júpiter. Cuando también se abre el mundo con China, ya en los 90, que deja de distribuir y de fabricar acá localmente, bueno, teníamos la necesidad de poner una marca a todo y de comprometernos mucho más en lo creativo y en los diseños, y ahí naturalmente dijimos, vamos con Júpiter, que era el nombre del planeta. Ya mi hermano estaba también incorporado. Telefe hacía una fiesta muy grande para toda la comunidad a fin de año y se invitaba, no sé, eran espectáculos de 100.000 personas que iban en el hipódromo, me acuerdo del hipódromo de San Isidro, y empezó a haber, todavía no los cambios tecnológicos digitales, eran más que nada consolas basado más en la parte eléctrica y demás, y que fui incorporando y me fui apasionando. Y te digo, tenía creo que 23 años y tenía a cargo este espectáculo enorme en toda la parte técnica de los fuegos de San Isidro, ¿no? Mi viejo justamente, me acuerdo, se acerca faltando unos minutos, me dice, bueno, hijo, me trae una bengala, me dice, por si la llegás a precisar, si algo falla, ¿viste? Y claro, era muy gracioso porque había que encender más de 2000 mechas y estaba todo sincronizado. Y bueno, ya era la primera irrupción de dos mundos. Por un lado, algo tecnológico y por otro lado, algo muy primitivo, ¿no? Y bueno, y ese vínculo ya con Telefe es que permite empezar a comunicarnos y dio un salto la marca, ¿no? Porque el espectáculo, bueno, era de Júpiter y Telefe, ¿no? Y ahí es que la marca empezó a crecer. Fueron años previos al fin del milenio, fueron pocos años, pero muy fuertes. Pararemos para vivir el más mágico de los espectáculos. Vamos a iluminar el futuro de otro año juntos. Realización integral, fuegos artificiales, Júpiter. Pues bueno, para el fin del milenio, en este caso fue Canal 13, que tiene los derechos para transmitir al mundo, creo que era BBC, que eran 50 segundos. Iban a ir sumándose los festejos en todos los países del mundo. Habían contratado a Julio Boca y Eleonora Casano, y ellos también todos queríamos participar de ese enorme evento histórico que iba a ser este cambio de siglo y milenio, ¿no? Justo en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Y me acuerdo que cuando fui al lugar teníamos todo el escenario y detrás estaba el agua. Bueno, acá las estrellas eran Julio Boca, Leonora Casano, y nosotros ellos invitar al brindis y teníamos que salir detrás. Se suponía el montaje lo íbamos a hacer del otro lado de la ciudad, que estaba después del agua. Claro, uno veía allá al fondo, yo veía una estación de servicio, la ciudad todo cercana, no podíamos montar y bueno, tiramos los primeros fuegos artificiales sobre el agua, salían del agua, fueron un efecto espectacular, salió todo bárbaro, y a partir de ahí tuvimos la oportunidad de que nos inviten ya de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Fue Hannover. Shanghái, Montreal. Que era como el campeonato mundial de todo esto, y lo ganamos. Competimos contra el número 1 de Francia, que venía a hacerlo de la Torre Eiffel.
una empresa de 100 años de España, otra de Estados Unidos, número 1, y siempre en cada una de estas actividades estaba la impronta familiar muy, muy fuerte, no solo en Argentina, en nuestro caso, sino en los demás países del mundo. Todo marchaba bien para Júpiter, pero en diciembre del 2001, el mes más prolífico para el rubro al que se dedican, se vino el estallido social que complicó a todos los argentinos. Los saqueos los golpearon muy fuerte y eso los hizo pensar en reconfigurar el negocio. Teníamos 9 locales y fueron saqueados por la crisis. Justo en nuestra actividad se dedica a esos 15 días, uno se prepara todo el año y te acordás, época de patacones, de la gente protestando, todo estalló, fue muy feo. Termino viajando a Italia y ya habíamos ganado espectáculos en Europa, empezamos a trabajar ahí, eso también, digamos, me reconectó con mis raíces italianas, ¿no? Mi padre había empezado, como te decía, con todo el tipo de distribución de artículos y nosotros con mi hermano habíamos desarrollado fuertemente todo esto de la marca, poner venta masiva, mejorar los productos. Bueno, ni que hablar el mundo del espectáculo, que eso no existía de antes, ¿no? Y era una cosa que me movía mucho a mí en lo personal. Y yo sabía que uno contaba historias. De hecho, en este sector nos buscaban para eso, hacer espectáculos que no era, bueno, sale el equipo de fútbol a la cancha y aparecen los fuegos. No, era convocar a multitudes a que vean un espectáculo. Pero narrativamente también llegó un momento que creo que me sentí limitado y si querés empresarialmente sentía que la empresa no iba a ser igual en una actividad que el consumo estaba cayendo muy fuertemente. Me pongo a estudiar una vieja pasión que tenía, que era el mundo del cine. Se manda a hacer una película, así sin ser del palo, por ser un apasionado. Y ahí fue como el primer canal de bifurcación de la empresa. Llega el 2014, como te decía, hago esta película, la cual también fue una película muy grande en cuanto, teniendo en cuenta que no era del palo, pero bueno, y en ese momento, como seguía trabajando, más allá de ese lapsus que me tomo por la peli, encuentro que había un cambio tecnológico, vamos a hablar en general, que es la aparición fuerte del LED. Y en aquel entonces yo venía de trabajar con los medios, inclusive con la producción de Tinelli, Marcelo Tinelli, que tenía el programa más visto del país, con los espectáculos de fuegos. Y ellos que también de alguna manera buscaban innovar y demás, me acuerdo con los productores, se plantea esto de renovar todas las escenografías y yo venía a hacer una película, por un lado, y veníamos de hacer enormes espectáculos en vivo como eran los fuegos. Y fue así que, aprovechando ese cambio tecnológico, traemos todas estas pantallas, el piso, media servers, porque había toda una problemática de cómo manejar imágenes en gran escala. Hoy parece fácil, 2014 en esto es la prehistoria. Y también haberlo vivido de chico eso, fue como empezar a entenderlo, sí, bien de joven, hacia dónde era la mente de mi viejo quería empezar a meterse. Empecé a ver más que nada, obviamente sin imaginarme para nada todo lo que iba a venir, pero sí ver el canal de bifurcación por donde quería ir la empresa. Traemos estos media server a la Argentina, no había en Latinoamérica, y a partir también de este programa de tele, que fue un suceso,
después se fue emulando, digamos, empezó a ser moneda corriente en los distintos programas. Este camino que se dio bajo Júpiter LED, en paralelo, el LED cambia las iluminarias también de cine. Y fue ahí donde con mi hermano decidimos armar una empresa chica con equipamientos nuevos para la industria audiovisual. Me acuerdo con mi hermano decimos, che, bueno, ¿cómo? En tu cabeza está todo conectado, pero puede estar en tu cabeza y no en el resto de la gente. Precisamos otro nombre, me dice, ¿viste? Claro. Y fue así que en ese caso él era muy fanático de Leopoldo Marechal y me dice, bueno, ya lo tengo, Cacodelfia, me dice. Le digo, bueno, pará, que ¿cómo? Le digo, yo no había leído Adán Buenos Aires. Le digo, bueno, dame el fin de semana. Te lo quiso vender. Me lo quiso vender y me lo recontravendió. Hasta acá conocimos los primeros pasos de Gastón en Júpiter y de cómo fueron convirtiendo el negocio hasta llegar a la productora que con su hermano bautizaron Cacodelfia. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia y vamos a ver cómo llegaron hasta el Eternauta. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que Gastón y su hermano ya tienen el nombre ideal para la productora, Cacodelfia. Pero antes de llegar a este punto, vamos a ver cómo el negocio del espectáculo va cambiando poco a poco para pasar de lo artesanal a lo digital. Lo digital lo utilizábamos para gestionar esos espectáculos increíbles. Como te digo, mirá, hicimos uno en Cannes donde estaba toda la ciudad y disparamos terminaban siendo 15 postaciones en el mar y fue todo disparado en forma inalámbrica y de una manera digital. En cada barco lograba sincronizaciones en décimas de segundo. La combinación entre el mundo digital y algo recontra primitivo, como productos hechos por artesanos en el sur de Italia, en lugares específicos de China, en lugares de España, nosotros lo integrábamos en un espectáculo. Ya en el cine se había pasado también de filmar en forma analógica, cámaras digitales. Fue en esos años todo el proceso. Era imposible detener esto de que lo digital iba a empezar a influir en toda nuestra vida, inclusive si algo, vos hacías imágenes con trabajo analógico, con productos químicos que explotaban en el cielo, lo digital se lo iba a ir comiendo. Me sentí muy atraído por eso. Como te digo, el salto de hacer, si querés, por un apetito narrativo, de querer también una cosa artística, de querer contar historias más ricas. Y esto es interesante porque hoy uno va a un rodaje, como fue el Eternauta acá, como fue obviamente Mandalorian en Estados Unidos, y a partir de ahí se empezó a hablar que un rodaje de una película se parece mucho cada vez más ahora a un live show, donde hay un montón de nuevas especialidades, de nuevos técnicos y de nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, y era lo que yo sentía, que digo, entre los fuegos, entre el cine, en el medio están las imágenes en vivo. Y ese cruce necesariamente aparece el LED y digo, bueno, es por acá. Las computadoras empiezan a mejorar, las tarjetas de video, empieza también el mundo digital, los videojuegos, que todo va a ir confluyendo. Cuando en Estados Unidos se da a conocer toda esta forma de trabajar, nosotros éramos de los poquitos que teníamos un pie en el mundo audiovisual y en el mundo de las imágenes en vivo, por todo el mundo broadcasting y de conciertos. En la pandemia
paradójicamente teníamos la crisis de los fuegos y teníamos que buscar otra cosa, exploramos por el cotillón, no lo sentía, acá estaba lleno de cotillón, todo este estudio y al lado también. Y fue el año 2020. Quería empezar a meterse lo que son las pantallas LED, no solo en el mundo del broadcasting, sino en el audiovisual. Estoy hablando 5 años atrás, cuando eso era más difícil de razonarlo. Teníamos pantallas LED únicamente para el mundo de programas de televisión, para el mundo, algunos conciertos, pero ahí dije, no, chao, esto tiene que ser un estudio de atraer las pantallas, es el momento de meterlo acá y en Estados Unidos se da a conocer una mega serie hecha con algo perfeccionando eso que yo sentía que era por ahí. Y me dice, che, esto se puede en lo audiovisual, esto te aseguro que se va a empezar a filmar así. Podemos estar hablando de mundos completamente distintos, pero no lo son. Yo, desde que era chico, me pasé yendo a todos los festivales que competíamos de pirotecnia. Y hoy en día muchos de los chicos que operaban esos espectáculos son los que hoy en día operan esta técnica. Entonces ahí te das cuenta que no estamos hablando de cosas completamente distintas, sino que hay puntos de contacto en las que, bueno, con pasión y sacrificio las cosas terminan saliendo y se termina haciendo camino, al andar obviamente, pero el camino se hace. Y el Eternauta se empieza a gestar, pues se empezó a gestar mucho tiempo antes, se contactan con gente de afuera. En esas entradas y salidas de la pandemia hacemos una publicidad del lanzamiento de un auto en el estudio La Esquina, chiquito, donde por primera vez utilizamos todos los reflejos, las pantallas. Nos faltaba toda la capacidad de traquear las cámaras y demás, pero estábamos muy cerca. Nos contacta la productora KS del Eternauta, que con Netflix estaban trabajando en ese proyecto. Habían averiguado con Epic, la gente también de Epic Games, americanos, re fuerte, de otro mundo, pero tenían toda su red internacional y ellos sabían de la existencia nuestra acá porque éramos un bicho raro que teníamos que teníamos una capacidad, una gran infraestructura en un país en cuanto a producción audiovisual marginal como era la Argentina. ¿Cómo se enteraron ellos de que ustedes esto ya estaba montado en ese momento? Estaba montado el de La Esquina, que era más chico que más chico que obviamente que el de al lado, y ellos tienen una red también de una red de gente, de chicos, porque es otro mundo que se mete ahí. Este programa que nace para el mundo de los videojuegos, era muy poco lo que había en el mundo. Fuimos los primeros de toda Latinoamérica y nos faltaba mejorar el sistema de traqueo. Me acuerdo que la Ciudad de Buenos Aires, que nos apoyó en la convocatoria, porque no trabajábamos con los principales medios para esto que íbamos a hacer. Y hacemos una reunión acá al lado, ahí sí montamos el estudio grande y bueno, muchos me decían, bueno, está bueno, hacer un cortometraje, hacer algo para mostrarnos, nos decían informalmente. Inclusive mi hermano me decía, bueno, la verdad la viste todo, pero hay que mostrar que esto funque. Me acuerdo, Juan Crespo, un amigo, me pasó este guión y bueno, nos asociamos para poder hacer esta peli en forma independiente, toda en producción virtual, ¿no? Cuando duerme conmigo, con 2 actores muy famosos en México, Ana Claudia Talancón y Eric Elías. Y te la nombro porque fue la primera película hecha con producción virtual de Latinoamérica. Una peli chica, independiente, hoy está en Amazon y fue una aventura, ¿te imaginás? En el medio el Eternauta se iba haciendo, ¿no? Se iba haciendo no el rodaje, se iba planificando, iban estudiando. Y nosotros acabamos de hacer una peli entera con una técnica que ellos le iban a querer usar a una escala superior, en un producto que iba a tener otra resonancia, que iba a ser enorme, pero
eso nos dio la posibilidad de después hacer pelis argentinas independientes. Empezaron a venir las publicidades, los videoclips, los músicos argentinos que también empiezan a tener mucho éxito con la juventud, ¿no? La música urbana nueva. Armar un espacio como el de Cacodelfia no es una tarea sencilla. Para esto no hay un manual y las pantallas necesitan cumplir con ciertos requisitos. Gastón nos cuenta cómo fue construir este espacio que sería el elegido para dar vida a increíbles momentos en el Eternauta. Las pantallas para cine no son las mismas que las pantallas, por lo menos para la calidad que aspiran los directores de fotografía más exigentes, los directores, los productores. Requieren toda una colorimetría especial, una forma de generar la imagen diferente y sobre todas las cosas, todo cambia a toda velocidad. Las cámaras cambian a toda velocidad, la exigencia también, no importa la situación económica, siempre es cada vez más alta. Tuvimos que hacer también alianzas para incorporar ciertas tecnologías que nos faltaban, como todo el tema de traqueo, los servidores especiales con la mayor fuerza de tarjeta de video que haya, poder sincronizar todo eso, porque la confección de la imagen requiere toda una sincronización especial. Y ya hoy te diría, inclusive los software para lograr, porque uno puede lograr que en una pantalla de una computadora se vea perfecto, como un videojuego. Ahora verlo acá es completamente diferente. Y también hay otras maneras de construir la imagen en esta virtualidad. El juego es que el piso por delante esté igual y que a los costados, en el cielo, donde no está encuadrado la cámara, tenga el mismo contenido digital. ¿Por qué? Porque los reflejos, la temperatura, la iluminación que se va a lograr, tiene que ser todo inmersivo como para simular eso. Aparecieron un montón de nuevas tecnologías, obviamente la inteligencia artificial, obviamente escáneres con un sistema distinto al de un año atrás. Reemplazar el croma con sus fondos verdes cambió para siempre las reglas de juego en la postproducción. Gastón y Santino nos cuentan ahora cómo funciona este nuevo método. El movimiento de la cámara envía la información matemática a los servidores corrigen la imagen de atrás en décimas de segundo, nuestros ojos no lo perciben y vemos ese realismo. Eso fue fundamental para generar esta revolución en el cine. ¿Por qué? Porque entonces podemos generar un espacio grande como un estudio, colocar actores, estrellas por delante, colocar objetos, sea de utilería, que asemejen reales, un fondo gigantesco, digital, que adentro de la pantalla podemos hacer una ciudad entera. O si tenemos estas sillas, podemos poner 2000 sillas iguales adentro de la pantalla y hacer un enorme espacio. Todo lo que serían trayectos en autos es muy importante lo que se consiguió hacer con las pantallas. Lo que se puede hacer es realmente infinito. Podemos hacerlo, por ejemplo, en esta ocasión estás viendo el bosque. Vos podés acá dejar la hora mágica, por ejemplo, que dure toda una jornada, cosa que vos antes tenías que arreglártela en una cuestión de minutos, de que, bueno, che, se va a oscurecer y demás. Uno puede filmar con lentes especiales o con cámaras especiales y traer esas imágenes acá adentro. Si todo se planifica de una forma ordenada y bien, vos llegás al rodaje ya sabiendo exactamente lo que vas a filmar. Bien planificados o conociendo lo que se quiere hacer, uno puede encontrar y plasmarlo. ¿Cuáles son las producciones más importantes que se hicieron acá? El Eternauta, por volumen, por los años de preproducción, por tratarse de una obra épica que nunca había podido ser realizada. Y cuando fue la presentación, me acuerdo el director habló que aprovecharon un cambio tecnológico, obviamente re bien gestado por la productora. Obviamente el Eternauta es a la que más presente la tengo, por también todo lo que se generó después de que ya se ha estrenado. Fue realmente una locura para todos. Y fue obviamente el nivel de exigencia fue muy alto y el hecho de poder hacerlo y poder haber participado de eso ya es el mayor premio que uno puede tener. La peli de Francella, canta también con los directores que los conocimos, digamos, casi sobre el fin del rodaje. Verlo a
a Franchella acá, en Casa Rosada, filmando, haciéndose pasar como presidente de la nación. Es algo, la verdad que muy divertido, muy bueno el hecho que se pueda resolver acá. Se pueden resolver producciones de todo tipo realmente, hasta videoclips, de que hayan venido las grandes estrellas de la música urbana como Duki, como Lucra y demás. Eso también, verlos acá en el estudio es algo muy bueno, es algo que de alguna forma terminaron acá y eso también habla de que uno está haciendo las cosas bien. Tuvimos a Scaloni, a Pablo Aimar, a Susana Jiménez y también a Mirta Legrand. Eso se está filmando mucho también, por suerte, de todo lo que son publicidades. El comercial de Shell es un muy buen caso, donde uno ve ese comercial re bien también pensado por toda la producción y el director. Mirta estuvo unas pocas horas acá filmando así, medio que llegaba a la estación de servicio y ella estaba cómoda en un estudio. Y uno la ve en un comercial, en el auto, en una estación de servicio, parece estar en Mar del Plata. El director ahí tiene la posibilidad de estar laborando tranquilo, sin el auto en marcha y demás, eso ni hablar. También a Tibu Martínez, son figuras que nos llenan de orgullo, nada, que saber que de alguna manera terminaron acá, lo cual implica que hay una producción importante, ¿no? Aquellos productores que se acercaron tienen la adrenalina con estrellas, en este caso, que muchos de ellos no son actores y que tienen que venir por un tiempo limitado porque tienen una carrera internacional. Que bueno, el hecho que esas figuras terminen acá habla por sí solo, habla que bueno, estamos haciendo las cosas bien y que sí o sí hay que seguir por este camino que bueno, se están haciendo las cosas como uno espera. El Jockey también de Luis Ortega, ahí fue un caso diferente porque la peli ya estaba terminada, tuvo la oportunidad acá de completar escenas muy difíciles de filmar, como las carreras de caballo, como las carreras en auto, y lo hizo acá. Vino él con dos muy buenos técnicos y resolvió algo por fuera del rodaje, ¿no? Entonces son distintas situaciones también una publicidad que vinieron de Estados Unidos, una cadena de farmacia muy importante, que en ese caso habían evaluado que les convenía, inclusive por costos, venir acá y sabiendo que te contaban con la misma tecnología que en Hollywood, ¿no? Hasta acá llegamos con este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que vimos cómo fue cambiando el negocio hasta convertir a Cacodelfia en uno de los espacios más buscados para la producción de cine, series y televisión. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia. Bienvenidos al tercer y último bloque de Camino al Éxito. Gastón trabaja con su hermano y con su hijo y nos cuenta cómo es trabajar en familia, donde los límites entre el trabajo y la vida cotidiana se mezclan. Los familiares también ocupan funciones de trabajar o colaboran de alguna manera, en especial cuando uno viene de distintos caminos y tiene que dar tantas soluciones a veces diferentes. Y me acuerdo las primeras semanas que Gastón agarra y me dice, no, che, ahora tenés que ponerte a ver esto, a ver todo cómo funciona el detrás de la pantalla, más que nada con el diseño de los escenarios, por ejemplo acá vemos un bosque y demás, meterme más en el detalle de lo que funcionaba ahí. Y claro, obviamente yo arranqué de ese lado porque Gastón sabía lo sofisticado que es, no convertirte en un especialista, pero sí saber lo que sucede, saber de dónde viene, saber con qué se trabaja. Así que bueno, desde ese lado me metió en lo técnico para por lo menos investigarlo. Y a partir de ahí empezar a que yo me mueva a ver dónde me sentía cómodo y empezar a encontrar mi lugar. Pero sí, él me metió de lleno en lo duro directamente, a que me empiece a alimentar de eso. Y yo creo que, por un lado, el sentido de
pasión, de protección también, de saber que ante las dificultades vamos a estar siempre empujando para el mismo lado. Mis viejos me tenían de cuna ahí adentro sobre la misma mercadería, ¿no? Porque, bueno, había que salir adelante y para nosotros estaba primero, porque la vida nuestra era ahí adentro. Entonces, ahí adentro encontrábamos nuestra diversión, nuestro aburrimiento, y íbamos creciendo así también, ¿no? Claro. Ya desde chico la vida cotidiana se mezclaba con el trabajo. Totalmente. Por supuesto, uno después también va construyendo su propia familia y, bueno, y va intentando decir, bueno, pero volvemos al ámbito familiar. En cualquier asado, en cualquier cena, en cualquier comida, en cualquier reunión, siempre se habla de trabajo, sanamente de trabajo. Nos dijeron, no, ustedes no son una empresa familiar, ustedes son una familia de empresarios. Y va por ese lado también, es así. Es una familia que vive mucho lo que hace, siendo que resume bastante lo que hacemos también. A veces en campos más allá de lo que puede ser una empresa pequeña, mediana, que, no sé, vínculos familiares que tienen enormes decisiones, ¿no? Entonces... En todo emprendimiento hay buenos y malos momentos. Gastón nos cuenta cuáles fueron los momentos más difíciles y cuáles fueron los más lindos. Fue en el año después del fin del milenio. Después de todo eso, mi viejo se enferma de cáncer y lo tienen que operar. Estábamos metidos con una fábrica en Brasil en aquellos años. Parecía que el Mercosur iba a ser la salvación de las empresas argentinas y me instalo también a fabricar fuegos en Brasil, en un pueblo cercano a Belo Horizonte. Brasil tiene sus industrias perdigadas y me acuerdo que era todo tremendamente primitivo. Llegamos a tener 140 personas dependientes, te diría, de mí, que ya estaba instalado acá, ya estaba haciendo espectáculos en Europa. Y un golpe durísimo así, y me acuerdo que por suerte después terminó todo bien lo de mi viejo. Yo sabía que de ahí quería salir, de esa fábrica. Por suerte después cambiamos, nos trasladamos a San Pablo, se abrió la economía en Brasil y pudimos volver a tejer nuestras alianzas en China y demás. Pero ese fue un momento, inclusive un error, que a veces por pasión uno se mete, y decís, en la que me metí. Uno de los momentos más lindos, creo que conocerlo a Maradona gracias a nuestra capacidad de hacer fuegos. En un momento nos llama un presidente para festejar, que al final el festejo no se hizo por otros motivos. Y podemos terminamos estando toda una noche con él después se acercó también a nuestros negocios. Bueno, cuando Darín acá, lo del Eternauta, fue increíble. Verlo caminar a Darín, creo que fue con una ciudad apocalíptica de nieve allá, donde era una obra obviamente, de un montón, de un equipo técnico gigantesco, gente que no conocíamos, que ni siquiera eran amigos y que sin embargo confiaron mutuamente y nos dieron la posibilidad de ser la solución técnica de esta tecnología. ¿Cómo es emprender en Argentina? Bueno, creo que por un lado es el trabajo un equilibrista y por otro lado uno tiene que ser como una locomotora, ¿no? Porque detrás hay un equipo que sin él no es posible y creo que hace falta también, ¿no? Mucha fuerza, mucha autogestión. La verdad que siempre estuve escuchando mucho el hecho de que en Argentina la cosa está difícil, o también tengo amigos que se han ido a otro país a vivir y demás. Como que siempre estuve con ese preconcepto en la cabeza de que capaz en Argentina no se podían hacer grandes cosas y demás. Y siento la verdad que nos pongo a nosotros como ejemplo, a Gastón y a la familia como ejemplo, el hecho de que se haya de haber sido el primer estudio de Beauty Production de Latinoamérica, haber conseguido hacer la producción más importante para Netflix de Latinoamérica, acá en Argentina, en pleno Barracas. Como que siento que de un lado se puede romper con ese preconcepto, y es saber que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles. En este negocio, de algún punto logramos romper un poco ese preconcepto y saber que desde acá se pueden hacer cosas muy grosas, la verdad. Hay muchas
oportunidades. Es cierto que dependerá a veces de las dificultades individuales de cada uno, pero sin entrar, hay un montón de oportunidades, porque la tecnología da enormes oportunidades y termina democratizando. Por eso es que también vemos mega millonarios que aparecieron en Estados Unidos, porque claro, la tecnología es exponencial. La tecnología son herramientas, la tecnología tiene que llegar a la gente más popular, porque es la manera que van a aprender los nuevos oficios, que van a aprender y cambiando, tuneando una actividad, poniéndole esto, lo otro. Y hay tipos que emprenden así, ¿viste? Y que crean marcas, crean servicios, crean cosas. O mi empresa en Mr. LED, y capaz que todo esto que ves en 4 años o antes es distinto. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Y ahí me gustaría también alentar, ¿no?, a aquellos que quieran emprender. Me parece que en mi caso lo que siempre busco y todos los días trato de hacer es no perder esa llama, el impulso que uno tiene de la búsqueda de algo que le gusta, el placer, o que de repente, más allá de la carrera profesional que uno estudió, muchas veces siente un impulso por algo, una atracción por algo. Y yo digo que uno sale de la universidad, aprendió todo un montón de teoría, un montón de cosas, y en el mejor de los casos uno aprendió a aprender, ¿no? Lo que te puede enriquecer trabajar tanto con tu papá, con tu tío, con tus hermanos, con tus abuelos, el hecho de que te estén contando ellos mismos las experiencias que vivieron es el mayor premio que uno puede tener. Yo no tuve miedo y la verdad estoy muy contento del hecho de no haber tenido miedo y haberme volcado a toda esta aventura, digamos. Tenés la cabeza masajeada, creo yo, para agarrar estos impulsos que te gustan de sector o de tus sueños y bueno, y combinarlas y empezar a mandarte, ¿no? Empezar a mandarte, será con algo chico y cuando veas la oportunidad tal vez de hacer algo más grande, sumar a alguien más o ir viendo cómo hacerlo, ¿no? Es un poco así. ¿Qué es para vos el éxito? Y yo creo que es sentirse feliz y realizado, ¿no? Y yo a los 5 años de que tengo memoria y que vi las primeras veces a mi papá competir en esos festivales, fue donde ahí me di cuenta para mí lo que es el éxito. Es el hecho de estar frente al mundo, mostrando lo que uno hace, siendo feliz con lo que uno hace y pudiéndolo mostrar y que obviamente te premien como los mejores del mundo. Sin lugar a dudas, para mí el éxito es eso. Creo que hasta el último respiro uno tiene que ir encontrando y el éxito se va a ir adaptando y es una búsqueda permanente, ¿no? Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Cacodelfia contada por Gastón Gallo y su hijo Santino. Una familia que pasó de producir espectáculos de fuegos artificiales en el mundo y terminó montando uno de los estudios de Virtual Production más importantes del país. No se olviden de seguirnos en las redes @UnifeTVOficial y denle click a la campanita en el canal de YouTube así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.